Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia y por tu sabiduría. Gracias, Señor, por el maná que tú tienes hoy preparado para nosotros, porque nos vas a fortalecer de una manera especial y nos vas a bendecir, porque tú nos has llamado para que nos apartemos de las tinieblas y caminemos bajo tu luz admirable, que tú eres Dios todopoderoso y eres un Dios santo, y tu pueblo, Señor, también debe caminar en esa santidad y a la luz de tu palabra. Que tu palabra en esta noche bendiga a tu pueblo, que les levante espiritualmente, que les ministre, Señor, y salgan de este lugar con una nueva unción, con una mente renovada, Señor, para vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Hoy vamos a ver un tema titulado La caída de un cristiano. Digan conmigo, la caída de un cristiano. Hace tiempo atrás compartí este tema, pero Dios me puso en mi corazón que lo compartiera porque todavía no está grabado. Entonces debe quedar grabado y sé que el Señor nos va a bendecir a través de esta palabra. Digan conmigo, la caída de un cristiano. A menudo encontramos a un cristiano que es fuerte hoy, pero que más adelante lo encontramos apartado del Señor. Y he conocido durante décadas de vida cristiana a muchas personitas que estuvieron en la vida cristiana, que conocieron de la presencia y de la palabra de Dios, que inclusive predicaron, oraron por enfermos, ganaron las almas, y encontramos que después de unos años se apartaron del Señor. Yo conocí al Señor hace muchos años, y una gran parte de aquellos que conocieron conmigo en Aguadas Caldas, que estuvieron firmes y fieles a Dios, hoy en día ya no están en los caminos del Señor. Y eso a mí me produce tristeza. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a todos con un propósito especial, y era que nos acercáramos a Él y fuéramos su pueblo. Pero nunca el plan de Dios es que nos apartáramos de Él. Por eso la vida cristiana es de perseverancia. Y el Señor Jesús dice: el que persevera hasta el final será salvo. Porque esto no se acaba hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia, o hasta que alguno de nosotros tenga que partir a la presencia del Señor. Y yo he dispuesto mi corazón y le he dicho: Señor, yo no me quiero apartar nunca de tu presencia. No quiero jamás tirar la toalla. Pase lo que pase, vengas en las pruebas que sean, Señor, he decidido en mi corazón seguir a Cristo. Y por esa decisión creo que es que estoy firme en los caminos del Señor. Y algunas veces nos preguntamos: ¿quién será la próxima persona que se apartará del Señor? Y tal vez la respuesta inequívoca es: yo no. Eso es lo que decimos. Pero la Biblia nos da unas advertencias, como en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Leamos 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. Y nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, el versículo 12. El apóstol Pablo dice lo siguiente: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Digan conmigo: el que crea que está firme, mire que no caiga. El apóstol Pablo dice que hay personas que se confían en su vida espiritual y piensan en un momento determinado que están bien con el Señor, y piensan de que nunca se podrán alejar del Señor, y comienzan tal vez a confiar en sí mismos y se van apartando de la oración, se van apartando de la palabra, van dejando el ayuno, la vida espiritual. Y cuando menos piensan, viene una prueba o una lucha, y entonces se alejan de los caminos del Señor. El que diga que está firme, mire que no caiga. Leamos también Proverbios 16, 18. Proverbios capítulo 16, el versículo 18. Proverbios capítulo 16, el versículo 18. Dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor nos enseña que el orgullo
Una actitud de prepotencia, de arrogancia, nos pueden alejar de la presencia de Dios y nos pueden hacer caer de los caminos de Dios. Cuando usted como cristiano deja de orar, entonces usted está caminando en orgullo porque no está dependiendo del Señor. Cuando usted, mi hermanito, deja de ayunar, se está llenando de orgullo porque estás dejando la presencia de Dios. Cuando dejas de congregarte, estás comenzando a llenarte de orgullo porque estás dependiendo de tus propias fuerzas y no las de Dios. Y quiero que entiendan, hermanos, que la vida cristiana es imposible vivirla si no estamos aferrados a Dios. Porque la vida cristiana es depender de la gracia, es depender de la gloria del Señor. Dios creó los peces para estar en el agua. Si los sacas del agua se mueren. Dios creó las aves para que vuelen en los aires. Si cambian de ambiente se pueden morir. Dios creó al hombre para depender de su gloria y de su gracia. Y si el hombre se sale de esa gloria y de esa gracia, ciertamente se muere espiritualmente. Por eso, mis hermanitos, no podemos permitir el orgullo de pensar de que tenemos la fuerza de no caer, que por nosotros mismos podemos vencer, porque todos somos muy débiles, todos somos muy frágiles, todos tenemos una naturaleza pecaminosa con la que luchamos cada día, y por eso necesitamos ir a la presencia y a la gloria de Dios para depender de Él, para depender de su gracia y no de nosotros mismos. Y esas advertencias nos enseñan que nosotros tenemos que depender cada día de la gracia de Dios. Tenemos que depender cada día de la fuerza de Dios, porque Dios es poderoso para guardarnos. Esa es la promesa del Señor. Él es poderoso para guardarnos. Pero si nosotros deliberadamente le damos la espalda a la gracia y al poder de Dios y a la fuerza de Dios, ciertamente vamos a caer. Judas, versículo 24. Judas, versículo 24, hay una promesa de Dios para tu vida. Judas, versículo 24. Judas, versículo 24. Dice lo siguiente. Y dice: y aquel que es poderoso, Dios, para guardarnos sin caída. ¿Quién es el que nos guarda sin caída? Dios. Dios. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El apóstol Judas nos enseña que el único que nos puede guardar para no caer es Dios. Y no solamente Dios tiene el poder para guardarnos sin caída, sino que Dios también tiene el poder de presentarnos sin mancha delante de Él. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de la sangre del Cordero, a través de depender de la gracia del Señor. Y cuando usted confía que Dios es poderoso para guardarte sin caída, entonces tú comienzas a depender de Él y comienzas a buscar la palabra y comienzas a tener todos los días tiempos de comunión con el Señor. Hay una pregunta a responder. ¿Qué significa la caída o definición de la caída? Voy a darles 4 significados. Primero, caer es apartarse de Dios. Caer es apartarse de Dios. Primera de Reyes 11, el versículo 9. Caer es apartarse de Dios. Primera de Reyes 11, el versículo 9. Primera de Reyes 11, el versículo 9, dice lo siguiente: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Dios se enojó con Salomón. ¿Por qué? Porque su corazón se apartó de Dios. Y dice del Dios de Israel que se le manifestó 2 veces. La pregunta es: ¿cuántas veces se te ha manifestado Dios? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha liberado?
¿Cuántas veces te ha enviado provisiones sobrenaturales? ¿Cuántas veces Dios no ha respondido tus oraciones? Y eso se llama una visita de Dios. Dios se te apareció. Pero hay personas que aunque Dios se les aparece, Dios actúa a favor de ellos. La Biblia dice que su corazón comienza a apartarse del Señor. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu corazón, mi hermanita? ¿Está en el Señor? ¿O en dónde está concentrado tu corazón? Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y Salomón se apartó del Señor. Terminó en la idolatría. Terminó conviviendo con mujeres paganas. Terminó adorando ídolos abominables. Y terminó en rebelión con Dios. Quiere decir que una persona que conoce al Señor puede terminar muy lejos de Dios. Pero Dios, ¿qué quiere en esta noche? Que nos volvamos a Él. Porque Dios siempre que nos habla por su palabra es para traernos nuevamente a sus caminos. Segundo, caer es enfriarse y dejar el primer amor. Es enfriarse y dejar el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, dice el Señor, que ya no me amas como al principio. Ya no me amas como al principio. ¿Te acuerdas cuando te convertiste, cómo orabas? ¿Cómo buscabas al Señor? ¿Cómo te deleitabas en los ayunos y en congregarte? Y querías testificar de la palabra de Dios de día y de noche. Pero van pasando los años y ya ni siquiera coges la Biblia una vez al mes. Van pasando los años y ya oras de pronto cada 15 días, como por no perder la costumbre. Van pasando los años y ya no era ese amor de congregarte como al principio, que no te querías perder culto, sino que comienzas, hermano, a faltar un culto y otro culto y otro culto. Y ya te vemos simplemente por las curvas cada 6 meses por acá. ¿Por qué? Se enfrió el primer amor. Y Dios quiere encender ese amor en esta noche. Eso es caer, perder el amor por Dios. Donde comenzamos a hacer las cosas por costumbre. Por YouTube, una de las predicaciones que están ahí se llama Perdiendo el primer amor. Y esa prédica se la recomiendo si no la ha oído, que es una prédica muy importante. Tercer punto: perder o caer es apartarse de la sencillez del Evangelio para procurar la salvación por las obras de la ley. Lo repito: caer es apartarse de la sencillez del Evangelio para procurar la salvación por las obras de la ley. Gálatas 5:4. Gálatas capítulo 5, el versículo 4. Gálatas capítulo 5, el versículo 4 dice lo siguiente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Lo repito: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Saben qué es caer de la gracia de Dios? Es volverse a la ley de Moisés. Y hay un fenómeno que ha estado pasando en muchas iglesias y con muchos cristianos, y es que han estado entrando al internet y se ponen a ver predicadores que tienen que ver con el adventismo. Y hay cristianos que comienzan a rechazar la gracia y comienzan a guardar el día sábado de los judíos. Y comienzan a dejar de comer ciertos alimentos como cerdo o camarones porque piensan que la comida los contamina. Volvieron a la ley de Moisés. Están cayendo de la gracia. Recuerden, mis hermanitos, que el evangelio no es de obras, el evangelio es de fe. Amén. Y el evangelio no es lo que yo hago, es lo que Cristo hizo por mí. Amén. O te justificas tú o te justifica Cristo. Y la Biblia dice que la justicia que es en Dios viene a través de Cristo Jesús. Miren, no son mis obras las que cuentan, sino las obras que Cristo hizo por mí. No es mi obediencia tanto la que cuenta, sino la obediencia perfecta del Hijo de Dios que se atribuye a mi favor.
Hermano, no es la ley de Moisés la que salva. Usted no está bajo la ley. Y ya lo he explicado. Nosotros los gentiles, los no judíos, nunca tuvimos que ver nada con la ley. Simplemente vamos a la ley y sacamos ciertas enseñanzas. Porque Pablo dice que el Antiguo Testamento o la ley de Moisés fue escrito para darnos enseñanzas y ejemplos. Pero esa no es la doctrina suya. La doctrina es el Evangelio. La doctrina es la gracia. No es la ley de Moisés. Hay inclusive pastores que han llegado a un extremo y se han terminado circuncidando. Iglesias que han comenzado a guardar Pentecostés, la Pascua, cuando esas son fiestas que Cristo ya cumplió. Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo, se cumplió. Los panes sin levadura, Cristo que fue un cuerpo sin pecado, ya cumplió esa fiesta. La Pascua representa la redención, las primicias representan la resurrección. Y hay personas que están dejando la gracia para retroceder a la ley. Y hay una cantidad de judaizantes, hermano. Y nosotros en nuestras iglesias hemos perdido unas ovejitas que se pusieron a escuchar voces que no debían. No la voz de su pastor, sino voces del extraño, de los saltadores de cercos, que comienzan a llegar a los cristianos para dañarles la bendición de la gracia y devolverlos a la ley de Moisés. Mis hermanos, tú eres salvo por la gracia. Y cuando tú dejas la gracia para volver a la ley de Moisés, has caído delante del Señor. Y punto 4, caer también puede representar un pecado que comienza a separar al creyente de la gracia de Dios. Un pecado que comienza a separar al creyente de la gracia de Dios. Isaías 59:2. Isaías 59, el versículo 2. Yo les cuento, mis hermanos, que ayer yo tenía otra prédica, otra enseñanza que iba a dar. Y ayer a las 4 de la tarde sentí la voz del Señor que me dijo: vas a dar ese tema. ¿Por qué? Solamente Dios sabe. Porque Dios quería hablar. Porque Dios quiere tocar corazones para que se vuelvan a Él. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos hace alejarnos de Dios. El pecado nos hace caer de la presencia del Señor. Generalmente hablando, ¿qué es la caída? La caída prácticamente es enfriarse, apagarse y perder interés por el Señor, perder interés por orar, no leer la Biblia, dejar de congregarse, dejar de testificar y dar testimonio y volverse al mundo. Eso es caer. Por eso, mis hermanitos, debemos cuidar nuestros corazones en el Señor, para que no se aparten. Porque Dios te ha llamado para salvación, para vida eterna, no para que te pierdas. Tiene un propósito contigo. Vamos a ver que la caída es un proceso gradual. Digan, es un proceso gradual. O sea, no hay nadie que se desvíe de Dios de repente. O sea, que está en el Señor y mañana ya se tiró al mundo. No, no, no. La caída es un proceso descendente, es un proceso gradual. Y a veces podemos ser sacudidos por la manifestación repentina del pecado en nuestras vidas. Eso puede suceder. Pero no quiere decir que eso nos aparta del Señor. Cuando una persona cae y se aparta del Señor, es porque ha ido permitiendo pequeñas cosas en su vida que se van haciendo más grandes. Y nos hemos dado cuenta de edificios que han caído aquí en Colombia, de 20 pisos, de 15 pisos. Hemos visto los estragos. Edificios como en Cartagena, que encontraron más de 40 edificios mal construidos. Y comienzan pequeñas grietas y la gente piensa que eso es normal y no le ponen cuidado. Pero la grieta comienza a crecer y cuando menos piensa, se viene el edificio al piso. Cuando un cristiano cae y se aleja del Señor, es porque comenzó a abrir la puerta. Comenzó a permitir ciertas grietas en sus vidas. Cosas que parecían pequeñas e insignificantes, pero que con el tiempo se fueron haciendo grandes y más grandes, hasta que esas pequeñas cosas terminaron apartando al creyente del Señor. Y vamos a ver hoy el ejemplo de Lot. Vamos a estudiar a Lot y vamos a desarrollar este tema. Porque la historia de la caída de Lot nos ilustra
este punto en 7 escalones descendentes. Vamos a ver cómo fue que Lot terminó apartado de Dios. Cómo es que Lot cayó de la gracia que Dios le había dado. Y vamos a irnos para Génesis capítulo 13, el versículo 10. Génesis 13, el versículo 10. Escuchen, hermanos, Lot era el sobrino de Abraham. Era un hombre que junto a Abraham conoció al Dios vivo y verdadero. Era un hombre que junto a Abraham obtuvo el temor de Dios. Lot caminaba con Abraham y caminaba con Dios. Y Dios bendijo a Abraham y bendijo a Lot por caminar con Abraham. Porque cuando usted se pega de hombres o mujeres de Dios, usted también se va a convertir en una persona de Dios. Amén. Pero si usted se pega de personas que vienen a las iglesias, pero usted sabe que les gusta hacer lo malo, cree algo, eso también se te va a pegar. Un consejo que me dio el pastor recién convertido fue este: amigo Fercho, no te pegues de los malos testimonios de la iglesia. Pégate de personas que caminan bien con Dios, que oran, que se congregan, y tú también vas a ser un cristiano fuerte. Y seguí el consejo de mi pastor, y eso que hizo, me dio crecimiento espiritual, me permite estar en el lugar donde estoy hoy. Pero una siembra que se hizo en el pasado. Y Lot tenía el temor de Dios, fue bendecido. Y ya Abraham y Lot tenían tantos bienes que los pastores de Lot y los pastores de Abraham comenzaron a pelear. Y Abraham, como es un hombre de Dios y no le gusta la guerra, no le gusta la pelea, llamó a Lot y le dijo: Lot, mira, ya llegó el tiempo de separarnos. Es necesario que tú escojas tu camino con tu familia. Ya conoces al Dios vivo, no te apartes de él. Si tú decides ir al norte, yo voy al sur. Si vas al este, yo voy al oriente. Lot escoge. Mire, Abraham dejó a Lot que escogiera. Y aquí es donde comienza la historia de la caída de Lot. Vamos a ver. Primero, el primer paso de la caída, la codicia. Digan, la codicia. Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyere Jehová a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hizo Lot? Alzó sus ojos y miró la llanura. Digan, la llanura. Miró los lugares bajos. Porque lo primero que se desvía de una persona antes de apartarse de Dios, lo primero que se desvían son los ojos. Los ojos son lo primero que se desvían del Salvador. Porque la persona ve algo y comienza a codiciarlo en su corazón. Y ahí comienza el proceso descendente de Lot. Él comenzó a codiciar la llanura. Porque lo primero, hermano, que abre la puerta para que un cristiano se pierda son sus ojos. La pregunta es: ¿dónde estás colocando tu mirada? Nosotros hemos visto chicas que crecieron en la iglesia, llegan a los 17 y 18 y ponen su mirada en un joven inconverso y se apartan del Señor. Ponen la mirada, luego viene la codicia. Hemos visto personas que se han convertido, caminan con Dios y luego ponen su mirada en los bienes de esta tierra y se van detrás de la codicia y hacer negocios que no convienen y terminan lejos del Señor. Porque lo primero que se aparta del Salvador son los ojos. Y la pregunta es: ¿dónde están puestos tus ojos? ¿Qué es lo que está desarrollando codicia en tu corazón que te aparta del Señor? Porque muchos han errado al colocar su mirada en algo que no deben colocarla. Muchos ponen su mirada en la rumba, en el alcohol, en la fiesta, en pasar bueno. Mira cómo pasan de bueno los vecinos, mira cómo pasan de bueno los compañeros de la universidad. Yo también quiero eso, y terminan lejos del Señor. Y hemos visto jóvenes de la iglesia que conocieron el temor de Dios, que fueron felices en el Señor, y entran a la universidad y terminan mezclados luego con las mismas prácticas de los compañeros. Y hoy algunos de ellos dicen que son ateos, porque sus ojos se apartaron. Les pongo solamente un ejemplo. El ejemplo del rey David. Estaba gobernando, el Señor le daba triunfo sobre sus enemigos, tenía bendiciones, tenía riquezas, tenía todo, fama, poder. Dios lo engrandeció.
Pero un día se quedó en la casa haciendo pereza cuando el ejército estaba en guerra. Y él, en vez de ir a la guerra, se quedó en la casa, en el palacio. Y fue y se asomó por un lado. ¿Y qué vio? Una mujer que se estaba bañando. Estaba desnuda. Y él se quedó y dijo: ¿quién mandó pollo frisbee? Con papas y yuca. ¿Qué hizo él? Se quedó ahí. Se quedó contemplando a esta mujer y le entró la codicia. Y ahí comenzó el proceso descendente de David. Primero codició, luego la mandó a llamar, se acostó con la mujer, la dejó en embarazo. Luego, para que no se dieran cuenta del embarazo, mandó a traer al esposo de ella de la guerra. Y le dijo: ve a tu casa y disfruta con su mujer. Y él no quiso. Entonces David lo llevó al palacio y lo emborrachó. Y lo envió borracho a la casa, y ni borracho se quiso acostar con la mujer. ¿Qué por qué? Que porque el ejército estaba en guerra y que él no iba a venir a disfrutar cuando el ejército estaba en guerra. Era más fiel este soldado que David. Tremendo. Y como no lo pudo enredar para meter el hijo de él como si fuera del otro, y imagine dónde llegó la mente de David. ¿Dónde llegó? Entonces le entregó una carta en manos de Urías y la envió a la guerra. Y la carta decía: póngame Urías en lo más fuerte de la guerra y quítese del lado de él para que lo maten. Mire, el hombre conforme al corazón de Dios. El hombre que Dios le dio los triunfos y las victorias más grandes, y la derrota de David fueron sus ojos. La codicia. Hermanos, por la codicia comienzan casi todos los pecados. La fornicación, el adulterio, los negocios mal habidos, los juegos de azar. Todo eso tiene que ver ¿con qué? Con la codicia. La gente lo ve y se dejan llevar por la codicia y terminan enredados. Hermano, aprenda a controlar sus ojos, porque esa fue la caída de Lot. Ahí comenzó, y así también comenzó la caída de David. Cuando tú mires algo que te está despertando la codicia y tú sabes que no es bueno, voltea tu mirada y mira a Jesús. Mira a Jesús que está sentado en su trono de gloria y dile: Señor, te prefiero a ti. Uno de mis términos preferidos con el Señor, cuando me llegaron tentaciones en el pasado, desde muy jovencito, cuando ha llegado algo, yo siempre he mirado y he dicho: Jesús, te prefiero a ti. Ya. Y con eso se corta la atracción hacia cualquier cosa que viene en contra de uno. ¿A quién prefieres tú? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Segundo, Lot escogió un nivel muy bajo. Digan, escogió un nivel muy bajo. Él escogió la llanura en lugar de escoger las montañas. Escuchen bien, cuando usted en la Biblia escucha el término llanura, significa lugares bajos, significa el lugar del pecado. Pero cuando usted mire montañas en la Biblia, montañas significa la comunión con Dios, significa el cielo, la altura con el Señor. En Génesis 13, versículos 12 y 13, 12 y 13, dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. La llanura, las ciudades de la llanura representan los lugares del pecado, las discotecas, los bares, los griles, los sitios de brujería, los sitios de tabaquismo, los sitios de juegos de azar, que usted llegue y le dicen: entra que aquí tiene la fortuna, y se ve todo muy lindo, y entra la persona y se vuelve un adicto a los juegos de azar y pierde la casa, pierde sus bienes, pierde sus enseres, y tienen adictos a miles de ancianos aquí en Manizales que reclaman la pensión y de una se van para los juegos de azar a dejar toda la pensión. Usted como cristiano no debe escoger los lugares bajos, ni los sitios donde venden droga, ni las ollas, porque esos son llanura, lugares bajos. Y cuando usted comienza a acercarse a la llanura y a los lugares bajos, ciertamente va a fracasar. ¿Sabe dónde prosperó Abraham? En las alturas con Dios, en las montañas. Pero Lot, que conocía a Dios, se fue para la llanura. Y hay cristianos, hermano,
Que está llegando este tiempo de diciembre y hay todo tipo de ofrecimientos: sexo, licor, trago, vicio, juegos de azar, prostíbulo, hermano, todo tipo de tentaciones. Y usted como cristiano tiene que decidir si va a caminar en la montaña o si va a comenzar a descender la llanura. Ay, tómate un trajito, uno al año no hace daño. No, pero es que soy cristiano. No, uno al mes, qué rico es. Y uno al día, qué alegría. Y hay gente así, mis hermanitos, y comienzan a ceder porque la tentación comienza a perseguir. La palabra que más mete en problemas a los cristianos es la palabra sí. Ay, fumate un marihuana. Sí. Y la palabra que más te va a librar de problemas es la palabra no. Digan no. No. Díganlo, no. No. Fumate un cigarrillo. No. ¿Vamos para la iglesia? Sí. Sí, eso sí. Los estaba probando, mis hermanitos. Génesis 19:17. Génesis 19:17. Génesis 19:17 dice así: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. Hermano, si tú te conviertes, no mires más al mundo, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y le iban a destruir, ellos sacaron a Lot. ¿Y qué le dijeron? Escapa por tu vida, sal de la llanura. Y dice: date prisa a salir, porque todo lo que es de la llanura tarde o temprano será destruido. Y Lot tuvo que apresurarse. Dice: escapa a la montaña para que libres tu vida. ¿Saben qué es escapar a la montaña? Es volver a las alturas. Hermano, vuelve a Dios. No importa lo que hayas hecho hasta el día de hoy. Si tú hoy te arrepientes, el Señor te puede perdonar. El Señor te puede restaurar. Porque este es el día aceptable, este es el tiempo del Señor. Estamos en la gracia. Y si tú te acercas a Él con un corazón humilde, Dios te puede rescatar de la llanura en la que tú te encuentras. Escapa por tu vida y huye a la montaña. Pero dice: escapa rápidamente. Ve a la montaña, apunta al cielo, porque nuestra montaña es la montaña de Sión. El cielo, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Y Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Si tú mantienes tus ojos puestos en Jesús, no vas a estar mirando lo que perdiste en el pasado, sino que estás mirando lo que Él tiene para ti. Amén. Las cosas de esta vida y los deleites son temporales, van a pasar. La rumba va a pasar, el bonito cuerpo va a pasar, las riquezas pueden pasar, y todo va a pasar, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Mire a Abraham, dice la Biblia en Hebreos 11, que puso su mirada en la ciudad celestial. Y cuando Dios le mostró la nueva Jerusalén, dice el autor de Hebreos que a Abraham ya no le importó las cosas de esta tierra, sino que dijo: he puesto mi mirada no en la tierra prometida, sino en el cielo mismo. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, y pongan sus ojos en las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra. Hermano, la llanura atrae a los cristianos. La llanura te quiere atrapar. Yo cuando me convertí, hermano, tuve tentaciones de las que era el primer año, tentaciones para haberme apartado de Cristo, a rumbear, de licor, tentaciones de inmoralidad, de todo tipo me llegaban. Pero cada vez que llegaba alguna, decía: prefiero a Cristo, ayúdame, Señor, ayúdame. Amén. Y el Señor fue bueno. En este mes, hermano, rechaza la llanura. Sal de ahí, ya no más cigarrillo. 35 años y pareces una locomotora. 35 años en el Señor y todavía fumando. Que alguien nuevo fume, amén. Dios le va a ayudar para que rompa el vicio. Pero ya con 10 años, con 5 años y todavía con una chimenea, como una locomotora, echando humo por todo lado. No, hermano, ya suelta el cigarrillo.
Suelta la drogadicción, porque si no va a destruir tu vida y va a destruir a los tuyos. Sal de la llanura. ¿Cuál es tu llanura, mi hermano? La llanura tal vez pueden ser tus vecinos, o pueden ser familiares que siempre que vienen te invitan a lo malo. Pero vamos para el prostíbulo, ¿no te acuerdas cómo pasamos de bueno? ¿No te acuerdas de las piernas de Bernarda? Preguntó por ti, que cuándo vas a volver. Su llanura. La familia que dice, pastor, dice, hermanito, hermanita, lo invitamos para la finca. Hermana, vamos, que vamos a pasar muy bueno, pero va a haber licor, trago y rumba. Ayer di este tema y una hermanita que está nueva en Villa María se me acercó y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Me dañó el paseo. Adiós, me dañó el paseo, pastor, porque ya mi familia me había invitado y yo sé que lo que ella ya, pero ¿sabe qué, pastor? Decidí honrar a Dios. Amén. Y yo le dije, hermana, la felicito. Amén. Porque los que son de Dios buscan las cosas del Señor. Amén. Y no sé a cuántos de pronto el Señor les esté dañando el parche en esta noche. El programa de fin de año o de comienzo de año en las ferias. ¿A cuántos? Hermanito, guarda tu corazón. Tercero, digan compromiso. Compromiso. Lot fue acercando su tienda hasta Sodoma y Gomorra. Lot fue acercando su tienda hasta Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 13, versículo 12 y 13. Génesis 13, el versículo 12 y 13. Dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Diga, fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Lot comenzó a comprometerse con el mundo. Lot comenzó a vivir cada día más cerca de Sodoma y Gomorra. O sea, él comenzó a ceder. Y cada día estaba más cerca del lugar del pecado. Cada día estaba más cerca de Sodoma y Gomorra. Hermano, ¿en dónde vas en la llanura en este momento? El Señor te está diciendo, frena y vuelve a mí. No sigas por ese camino. Dios no quiere que estés en la fornicación ni la inmoralidad. Dios no quiere que estés viendo lo que no debes, hablando lo que no debes, escuchando lo que no debes. Escucha, mi hermanito, Dios no quiere la inmoralidad en tu vida. Dios quiere que tú camines para Él. ¿Y qué dice la escritura? Hermano, que Lot comenzó a colocar su tienda hasta que se fue acercando a Sodoma y a Gomorra. Comenzó a vivir muy cerca del lugar del pecado. Abraham prosperó en la montaña, en las alturas con Dios. Segunda de Timoteo 2:22, no lo leamos, pero Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Digan conmigo, huye de las pasiones juveniles. ¿Y saben qué es huir? Aquí está la tentación. Aquí está lo que me va a hacer caer y yo doy la espalda y salgo corriendo hacia Dios. ¿Se acuerdan con José, con la mujer de Potifar? ¿Qué hizo José? Huyó de las pasiones juveniles. Y no solamente es en cuanto a la sexualidad, sino también en cuanto a los vicios, en cuanto al pecado, en cuanto a los ofrecimientos. La pregunta es, ¿hacia dónde vas a correr? ¿Hacia los brazos de Dios o vas a ir hacia los brazos de Sodoma y de Gomorra? Desafortunadamente Lot se fue acercando cada día un poco más hasta terminar viviendo en Sodoma y Gomorra. Se fue comprometiendo con el mundo. No, pastor, es que yo cada año me comprometí con el patrón a ir al paseo. Pero eso sí, es que no puedo llevar mi esposa, que porque no puedo llevar leña para el monte. El cristiano que es firme, el patrón, ¿sabe qué? Qué pena, si no es con mi esposa no me voy para el paseo. Así es el cristiano. Pues entonces, qué pena, patrón, póngase bravo, descuénteme ese día si quiere, pero si no es con mi esposa, no, porque eso no es parte del trabajo. Punto. El cristiano tiene que ser radical en su convicción y radical en lo que tiene que ver con el pecado. Así como la gente es radical en pecar, nosotros somos radicales en no pecar.
y en rechazar los ofrecimientos que continuamente nos hacen. No vivas, hermano, más en las cercanías de Sodoma y Gomorra. No vivas cerca al lugar del pecado. Punto 4. Capturado por el enemigo. Capturado por el enemigo. Génesis 14, 11 y 12. Génesis 14, 11 y 12. Dice así: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manred el amorreo, hermano de Escol, hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. Lot terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, en el lugar del pecado, por estar en la llanura. Y resulta que vinieron unos ejércitos enemigos en contra de Sodoma y Gomorra, y los conquistaron, y se llevaron todos los bienes, y se llevaron cautivos a los reyes, y entre ellos se llevaron cautivo a Lot. ¿Por qué se los llevaron cautivo? Digan, porque estaba en el lugar del pecado. La persona que está en el lugar del pecado, tarde o temprano es atrapada por el pecado. El pecado tarde o temprano lo va a enlazar. El pecado tarde o temprano le va a amarrar. El pecado tarde o temprano lo va a comenzar a dominar. Porque recuerden que el pecado comienza como una influencia, luego sigue como una opresión y tercero termina como una posesión. El pecado llega como un huésped, luego se queda como un invitado y luego se convierte en el amo. Cuando un cristiano no comienza a frenar el pecado en su vida, ese pecado luego lo va a dominar. Cualquier tipo de pecado lo va a dominar. Él terminó capturado por el pecado. Terminó secuestrado por el enemigo. Por eso el borracho deje los sitios donde hay alcohol. No vuelva a ir a fiestas donde se ofrece alcohol. Así sea el cumpleaños del papá, del hermano, del primo, del que sea. No vuelva a ir, porque puede caer. Amén. Amén. Ay, llega Magola de España, pastor, y ella me manda para las facturas, y si no voy a la fiesta, entonces no me vuelve a dar para la luz. ¿Acaso Dios no es capaz de darte para la luz, para el agua y para lo que necesitas? ¿Acaso Dios no es tu proveedor? Ay, llegó el primo de España y siempre me da la liguita, pastor, entonces me toca acompañarlo a la discoteca. Yo no voy a tomar, pero voy a ir a la discoteca. No haga eso. Cierre la puerta. Amén. Amén. Si tú sabes que hay una mujer que te estás tirando los perros, los gatos, las gallinas, si usted sabe que alguien te está tentando, está detrás de ti, no te acerques a esa persona. Y a veces hay relaciones con las que uno tiene que romper de raíz para no caer en pecado. ¿Es así o no? Amén. José decidió terminar con la esposa de Potifar, huir, correr y no quedarse ahí para caer. Que el ladrón se aparte del lugar de la tentación, porque si uno coquetea con el mundo se va a quemar. Si usted tiene problemas con los juegos de azar, no se acerque más a sitios donde juegan cartas, dados, donde hacen apuestas. No lo haga, ni entre a bingos. Una hermana de nuestra iglesia hace muchos años se entregó, se consagró al Señor, y Dios la sacó de los juegos de azar a ella, la sacó de los juegos de azar. Y estaba feliz con su familia, pero un día abrió una puerta. Compró unas tablas de bingo que para jugar en la casa con los hijos. ¿Cuál fue la conclusión? Terminó en el bingo otra vez, desde por la mañana hasta por la noche. Todo lo que se conseguía, la pensioncita y lo que le daban, era para el bingo. Todos los días. Y lo más terrible, sus hijos siguieron ese mismo camino. No entre a sitios de juegos de azar, evítelos. Porque puede ser atrapado. Porque comienza como un jueguito, usted mete unas moneditas. Y a veces se gana cualquier cosa. ¡Ay! Ese es el gancho. El diablo lo enganchó para que siga, dele y dele y dele. Y pueden terminar con una adicción a los juegos de azar. Y muchos por causa de eso lo han perdido todo. Si usted le da el dedo al diablo, él se toma la mano. Y después que le toma la mano, se toma el brazo. Y después de que se toma el brazo, se toma todo el cuerpo y luego tu alma. Y yo me encuentro con personas que estuvieron en la vida cristiana
Están en el mundo y me dicen, pastor, quiero volver y no soy capaz. ¿Por qué? Porque el pecado ya los domina. Y tratan, hermano, y rompe con el alcohol, rompe ya con las fiestas, rompe ya con la fornicación. No podemos seguir en esa misma tónica, porque eso te va a controlar. Comienza a honrar a Dios para que Dios te bendiga. Amén. Amén. Apártate de todo lugar que sea tentación o de las personas que se convierten en tentación. Yo cuando me convertí, mis amigos no eran sino rumba, trago, sexo, drogas y todo lo que usted quiera. Y cuando me convertí, entendí desde el principio que si ellos no se convertían, yo no podía estar con ellos. Y entonces me acerqué a todos mis amigos y les prediqué a todos. Unos poquitos se convirtieron. Y los otros me presionaban a la rumba, al trago, a lo malo, y yo decidí cortar con ellos. Claro, los saludaba bien, ¿cómo estás? Pero ya no a salir con ellos, ni a estar hablando con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otro mundo y yo ya estaba en el mundo del Señor. Amén. Debes cortar con todo esto. A veces hay familiares que pueden estar en la homosexualidad y en el lesbianismo, y usted le entrega a sus hijos que para que se los lleven pues a pasear. No haga eso, porque se va el que es gay, que se le respeta su inclinación y lo que ellos quieren hacer, porque la homosexualidad y el lesbianismo es un deseo. Pero se llevan tu hijo y luego el hijo ve cómo el tío se está manuseando con el otro allá, o no, y besándose, y comienza el niño a pensar, ay, pues eso no es tan malo, ay, que tiene que ser, ay, mire cómo se ven de lindos, ojo. Y le puede entrar algo fuerte a tus hijos. Ay, es que yo le mando a mi niña para que mi abuelita me la cuide. Pero es que la abuelita la está llevando a los ídolos. La abuelita la lleva donde el brujo, y usted es cristiano, usted es cristiana. ¿Cómo le va a entregar sus hijos a alguien que no está haciendo lo correcto ante Dios? Diferente es que te respeten, que te cuiden los hijos, pero que no los involucren pues en cosas que no. Ay, me voy de vacaciones y dejo a mis hijos donde mi hermana. Pero usted sabe que donde su hermana hay trago, hay pelea, hay grosería. ¿Por qué los deja allá? Cuide lo que Dios te ha dado. Punto 5. Carnalidad. Digan, carnalidad. ¿Cómo terminó Lot? Abraham fue, peleó y recuperó a los de Sodoma y Gomorra y recuperó a Lot. ¿Y sabe qué hizo Lot? Se volvió para Sodoma y Gomorra. No aprendió la lección. Fue capturado en Sodoma y Gomorra y su tío viene y lo rescata, el hombre de Dios. Y después que lo rescata, se vuelve para Sodoma y Gomorra. En vez de haber aprendido la lección, me pasó esto por estar en Sodoma y Gomorra, más bien me voy con Abraham y busco algo cerca de mi tío Abraham. Génesis 19:1. Carnalidad. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó en el suelo. Aquí encontramos a Lot, que ¿dónde estaba? En la puerta. Debemos entender que en los tiempos antiguos los concejales de la ciudad o los gobernantes de la ciudad, los ancianos, se hacían en la puerta de las ciudades para juzgar lo que hacía el pueblo. Y Lot terminó siendo parte del concilio de Sodoma y de Gomorra. Lot terminó siendo, hermanos, un concejal. ¿Qué les parece? Viviendo en medio de la maldad, y se unió a ellos de esa forma. Y terminó, ya sabemos cómo. Lot ganó influencia terrenal, pero perdió la influencia celestial. Y yo les digo, es mejor que un cristiano tenga la influencia del cielo y no la influencia de la tierra. Usted dice, tengo una palanca, sí, pero ¿qué te cuesta esa palanca que tú tienes? ¿A qué tienes que ceder? ¿Qué tienes que hacer? Mejor es la influencia de Dios. Génesis 19:16 y dice: y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Miren, dice aquí, deteniéndose él. Miren, Lot no quería salir de Sodoma y Gomorra.
Los ángeles le dicen, esto va a ser destruido. Y Lot estaba ahí todo contento, estaba feliz. Vean dónde puede caer una persona de Dios. El diablo lo puede enceguecer. Él amaba lo que Dios aborrecía. Él estaba con las personas que Dios no quería que estuviera. Estaba en el lugar equivocado y hacía parte ya políticamente de ese grupo. ¿Y sabe qué hicieron los ángeles? Mire, tuvieron que coger a Lot de la mano y a su familia para sacarlos. ¡Qué misericordia de Dios! Hay cristianos que se meten en unas. ¿Y sabe qué hace Dios? Envía su misericordia y lo rescata. Porque si por ellos fueran, se quedarían en medio de eso. Pero la misericordia de Dios, los ángeles lo tomaron y lo tuvieron que sacar. Porque Lot estaba cómodo en Sodoma y Gomorra. ¿Ya estás cómodo en tu fornicación? ¿Estás cómodo en tu pecado? ¿En la inmoralidad? ¿En los vicios? ¿En tus chistes verdes? ¿Estás cómodo con tu pecado? Pues entonces el Señor te va a desacomodar. Porque si tú no estás caminando con el Señor, entonces el Señor te va a disciplinar. Así como disciplinó a Lot. Y Lot no lo tenía todo y terminó sin nada. Porque comenzó a caer abruptamente. Lot amaba lo que Dios aborrecía y lo que Dios estaba a punto de destruir. La pregunta es, ¿amas el pecado? Punto 6. Debilidad criminal. Génesis 19, versículo 8. Debilidad criminal. Génesis 19, 8. Y dice así: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi techo. Cuando llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, Lot como anciano los llevó para su casa porque sabía que los podían afectar, pero Lot no sabía que eran ángeles. Y por la noche tocaron los hombres de Sodoma y Gomorra, desde el más chiquito hasta el más grande, y dijeron: Lot, ahí tienes 2 hombres muy queridos, sácalos, que queremos llegarnos a ellos sexualmente. ¿Y sabe qué hizo Lot? Dijo: les entrego mis hijas. ¿Qué les parece eso? Iba a sacrificar la bendición de Dios, porque herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Dios son los hijos. Y aquí Lot estaba dispuesto a entregar sus 2 hijas por 2 desconocidos. Estaba dispuesto a sacrificar la bendición que Dios le había dado para entregarlas al pecado. Padres, ustedes son el testimonio de sus hijos. Si usted viene a la iglesia y usted alaba y adora, y luego tus hijos te ven parrandeando a ti, los hijos dicen: mamá es hipócrita, papá es hipócrita. Vea, va a la iglesia, levanta las manos, canta, adora, dice amén, pero mírela aquí enrumbada en la casa, mírelo aquí enrumbado. Y luego sus hijos se van a perder, se van a torcer. Lot, ¿qué hizo? Llevó a sus hijos donde no debían estar. Papito, camine, yo le invito para la fiesta, pero no la contará al pastor. Pero tranquila, que es que yo no soy el pastor es el que está arriba. Amén. Y él nos ve. Amén. Si sus hijos lo ven a usted, hermano, cambiando de mujer a toda hora, ¿qué van a aprender sus hijos? La inmoralidad sexual. Y luego usted no haga eso. ¿Ya para qué si usted le sembró eso? Eso fue lo que hizo Lot. Por eso Romanos 14:7 dice lo siguiente. Romanos 14:7, ya voy a terminar. Romanos 14:7 dice lo siguiente. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Escuchen, su vida influencia a otros para bien o para mal. Usted no vive para sí mismo. Usted vive para sus hijos. Usted vive para los demás, y lo que usted haga va a afectar a los demás, positivamente o negativamente. ¿Qué legado le estás dando a tus hijos? Los hijos de Lot o las hijas veían que Lot estaba a la puerta gobernando en el lugar del pecado, que Lot estaba ya acolitando el pecado. Padres, en este tiempo no le acoliten pecado a sus hijos en la casa. Ay, que voy a entrar a la noviecita para que duerma conmigo, mamá. Sí, bien, pues tráigale que duerma allá en el baño.
Y usted se acuesta aquí al lado mío. Es así. Yo he escuchado hermanas que me han dicho, cuando les llega ya la hija, que tiene como 50 años, y que va a llegar con el novio, mamita, qué pena. Aquí cuando entren bajo mi techo, vea, usted duerme conmigo y él que duerma ya con el perro. Eso es santidad, eso es amor por Dios. Eso es hacer la voluntad del Señor. No permitas el pecado en tu casa, que tus hijos quieren meter la droga, que quieren meter la rumba, que quieren meter esos amigotes que no hacen sino daño. No lo permitas, porque tú eres el guardián de tu casa. Amén. No abre la puerta. Nadie vive para sí, sino que vivimos para los demás. Lot era como un viejo bromista, porque la Biblia dice, no lo vamos a leer, en Génesis 19:14, que Lot fue donde sus yernos, o sea que Lot no solamente tuvo 2 hijas, tuvo más hijas. Y dice que fue donde los yernos a decirles que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido y no le creyeron. O sea que en Sodoma se quedaron hijas de Lot y se quedaron sus yernos y fueron consumidos también. Así hay personas que ustedes advierten los juicios de Dios, que la muerte en cualquier momento puede llegar y ellos se burlan y se ríen. Pero cuando tú tienes un buen testimonio, hermanos, otros te van a creer y otros se van a acercar al Señor. Último punto, la francachela. Digan, la francachela. Por favor, que los niños no corran atrás, por favor. ¿Lo sugieres, por favor? Francachela. Génesis 19, 33 al 38. Génesis 19, versículos 33 al 38. Dice así: y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino esta noche, y entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Admin, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Saben qué es la francachela? La francachela es una reunión de personas que se divierte de forma desordenada y ruidosa. Bien conmigo, francachela. Reunión de personas que se divierte de forma desordenada y ruidosa. ¿Qué encontramos? Los ángeles sacaron a Lot y a su familia de Sodoma y de Gomorra. Pero la mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma y Gomorra, y miró hacia atrás y ya sabemos lo que pasó. Pero Lot sale con sus 2 hijas y se va a vivir a una cueva. Y dice la escritura que en esa cueva las 2 hijas dijeron: vamos a tener descendencia y por aquí no hay hombres, acostémonos con nuestro papá. ¿Dónde aprendieron ellas eso? ¿Dónde? ¿Cuántos aquí no aprendieron a fumar porque la mamá les enviaba a prender el pucho en la estufa, o no? Si usted llegaba al principio y pero luego le fue gustando y terminó fumando, ¿o no? ¿Cuántos aquí no aprendieron a tomar licor junto al papá? Porque el papá de niños los lleva a las cantinas, a ese tipo de sitios, y crecen y ya ellos se entregan al licor. Muchas de las cosas que los hijos de cristianos son es porque los padres se las han enseñado. Por eso cuando usted vea que un hijo suyo está mal, entonces diga: Señor, perdóname porque pequé, pero me arrepiento. Y si usted se reconcilia con Dios, Dios puede restaurar sus hijos, porque Él es bueno, porque grande es su misericordia. ¿Y sabe qué pasó? Aquí vemos a Lot en el acto de beber licor y de practicar inmoralidad sexual, enlagunado por el licor, porque él ni cuenta se dio cuando se acostó con la mayor y con la menor, y engendraron de su padre 2 naciones paganas, moabitas y amonitas, que fueron enemigos de Israel. Tenaz eso, hermanos. Escuchen esto: el licor siempre llevará a la inmoralidad sexual, siempre. Donde hay parranda hay inmoralidad. Donde hay trago hay fornicación. Donde hay trago hay adulterio. Donde hay trago hay maldición. Donde hay trago está el mismo diablo. Siempre es así.
Alguien me contaba, ay, le fallé a mi marido. Resulta que nos fuimos a tomar licor a la casa con un policía. Y no sé cómo, amanecimos los tres en la cama. Así es el licor. Así es el licor. Por eso hay que evitar ese tipo de lugares. Y donde hay licor, ahí están las tinieblas. Donde hay vicio, ahí está Satanás. Donde está vicio, ahí no está la presencia de Dios. Yo, cuando voy a un evento con mi familia, un cumpleaños, unos 15, un matrimonio, yo llego, saludo, llevo el detalle. Pero si veo que el sitio se va a colocar como pesadito, ahí mismo, chao. Que ya ponen música para baile, que ya están trayendo el cuarto de ron, salgo inmediatamente, no me quedo. Aprenda a serle fiel al Señor pues en la parte. Un día estamos en una reunión pues familiar y la esposa de alguien conocido, muy seria, la mujer muy bien plantada, pero ese día se tomó unos tragos y cuando la miré, ay hermanos, me estaba mirando con otros ojos. Y yo dije, Padre bendito, me voy, ¡pum! Me fui de una. Porque eso hace licor, es el embellecedor. Hace que Freddy Krueger parezca el Leonardo DiCaprio. Termino con 2 de Pedro 2 del 6 al 8. 2 de Pedro 2 del 6 al 8. A mí una vez me contó alguien que se convirtió, me dijo, pastor, cuando yo tomaba licor, pastor, cuando tomaba licor, a veces me despertaba en los moteles con una mujer que ni siquiera sabía quién era. Eso hace licor. Otro se metió a un prostíbulo, comenzó a tomar licor, comenzó a bailar con una mona espectacular, a darse besos, se manosearon, luego se fueron por una alcoba y cuando se desnudó era un hombre. Casi no se le vuela, que lo chuzó hasta con una navaja. Ay, Dios mío, el licor es cosa brava, cosa fuerte. 2 de Pedro 2 del 6 al 8. Hermano, Lot amaba el pecado, se detenía en el pecado. El vino siempre va a conducir a la inmoralidad, pero a pesar de todo eso, no debemos condenar del todo al pobre Lot. Ya hablamos muy mal de él. Hablemos un poquito bien de él. Pero Lot es una enseñanza del proceso gradual de una persona cuando peca. Y mire qué dice Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice así. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Perdón que se me fue la cita. 2:6. Impíamente. Y libró al justo Lot. ¿Cómo lo llama Dios? Justo. Ay, hermano, la gracia de Dios. Que a pesar de todo, Lot conservaba el temor de Dios y el respeto por Dios. Aunque estaba en medio de las tinieblas y aunque participaba de algunas cosas, él llegaba a la casa y se arrepentía. Él decía, yo qué estoy haciendo aquí, pero es que estoy ganando muy buena plata. Yo qué estoy haciendo aquí, pero mire que ya tengo fama, que soy uno de los concejales de la ciudad. Tenía sus luchas y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O sea, Lot veía la maldad y decía, ¿qué es esto tan horrible? Pero se quedó allá. Se quedó en el lugar del pecado en vez de salir. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué hacía Lot? Mire, dice, todos los días oraba. Y hay gente que aunque va hacia abajo o están viviendo en Sodoma y Gomorra, todavía se acuerdan de Dios. Y de vez en cuando levantan una oración. Y de vez en cuando dicen, tengo que volver al Señor, ¿yo qué estoy haciendo? Y ese es el llamado de Dios. Es el Espíritu Santo redarguyendo. Verso 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio. Les tengo una buena noticia. No sé si es buena o mala. Dentro de 8 días es la continuación, la segunda parte. Para algunos dirán, buena. Para otros, no, pastor, estuvo muy fuerte el garrotazo hoy.
pero es necesario. La palabra es bálsamo, pero de vez en cuando también es un bate. Mis hermanitos, cuidémonos. Este mes es muy pesado, ya vienen las ferias. Y mucha gente en ferias se descarría. Comienzan a participar de las corridas, de licor, hasta compran la bota para llenarlas de vino. Mi hermanito, tú ya no eres de las tinieblas, tú eres de Dios. Acércate al Señor. Vamos a orar, oremos. Bendito Padre, queremos darte gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Nos estás acercando a tus caminos y nos permites comprender que el mundo y sus deleites no llevan a ninguna parte. Porque el que ama el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice que los tales no aman a Dios sino al mundo. Pero los que aman al Señor han crucificado la carne con sus pasiones y deleites. Y sabemos, Señor, que hay una naturaleza en nosotros que cada día nos impulsa, nos jala, Señor, para que hagamos lo malo. Y sabemos que así como hay personas que nos influencian para bien, con consejos, con palabra, con amor, que oran por nosotros, también sabemos que hay personas que al contrario vienen de parte del enemigo para tratar de destruirnos, para incitarnos al pecado y a la maldad, para alejarnos de tu presencia, Señor, para alejarnos de tu gloria, para que vivamos vidas egoístas, Señor, vidas centradas en nosotros mismos y no en ti, Señor, que eres nuestro Señor. Tú conoces los corazones de tus hijos, y si sabes que algunos, Señor, van en caída descendente hacia el lugar del pecado, de Sodoma y Gomorra, si tú sabes que aquí hay personas que están cediendo al pecado, te pido que hoy les ayudes. Hermanito y hermanita, pídele perdón a Dios. Solamente Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que estás pensando hacer. Las reuniones a las que te han invitado donde tú sabes que no debes ir, y Dios se está advirtiendo a través de mí. Tal vez el Señor hoy te habló y te ha dicho que te debes apartar de alguna amistad que tienes que no es buena. Tal vez hoy es el día de reconciliarte con el Señor. Hazlo, porque grande es la misericordia de Dios. Si estás aquí es porque Dios te ha traído, no es casualidad. Y si Dios puso esta palabra en esta noche es porque tú la necesitabas. Y dile: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, Padre. No me quiero perder, Señor, ni quiero que otras personas se pierdan por causa mía. Yo quiero vivir para ti, Señor, para hacer tu voluntad. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre bendita. Perdóname si mis ojos se están desviando, Señor, a lo que no es bueno, si estoy codiciando lo que no es agradable, si estoy descendiendo a la llanura, Señor, perdóname. Si cada día me estoy acercando más al lugar del pecado, ayúdame para no caer, para no pecar. Yo te entrego toda tentación, te entrego mi debilidad, te entrego mi carnalidad. Tómala, Señor, y conviértela en fortaleza, pues tu palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fortalécenos, Señor, en esta noche. Tú conoces lo frágiles que somos. Tú conoces, Señor, las luchas que tenemos internas. Pero hoy te pedimos, Padre, que nos laves y nos limpies, y que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Señor, nos aleje del pecado y de la maldad, para que podamos vivir para ti, Señor, haciendo lo que a ti te agrada. No queremos lamentarnos más adelante, Señor. No queremos pagar más adelante las consecuencias por lo que sembramos hoy. Queremos sembrar en obediencia para cosechar bendición. En el nombre de Jesús, aún dile: Señor, perdóname si por mi parte, por mi testimonio, mi familia ha sido afectada, Señor, y han sido arrastrados a cosas que no son de bendición. Yo te pido que tengas misericordia, Señor, por favor, y rescata a mi familia, a mis padres, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, quiero convertirme a partir de esta noche en un buen testimonio. Quiero volver a orar, quiero volver a ayunar, quiero volver a buscar tu gloria y tu presencia. Quiero volver a someterme a ti, Señor, para hacer lo que es bueno y justo y grato delante de tus ojos. Gracias, papá, por esa bendición tan grande.
Y gracias, papá, porque en esta noche me das una nueva oportunidad. A ti daré siempre la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Démosle al Señor ese fuerte aplauso. Amén.